Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer este capítulo deseosos de aprender, pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir la palabra como Él desea y que seamos nuevas personas a través de que la palabra nos cambia, nos transforma a su parecer. Pedimos la intercesión de la Madre del Cielo para que ruegue por nosotros, para que sigamos perseverando en este camino. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los ángeles. Reconocemos la presencia de nuestro ángel custodio, su intercesión, y pedimos la intercesión de todos los santos. Dios bendiga a todos los que en nuestro canal de YouTube nos dice que nos acompañan desde México, Colombia, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Chile, Argentina. Dios les bendiga a todos y gracias por estar en sintonía. Vamos pues a alimentarnos con la palabra de Dios y leemos este capítulo 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos extranjeros y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó. Y por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero de la viña será para él, matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos.
el mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí nos habla esta parábola del Santo Evangelio de San Marcos capítulo 12 de los viñadores asesinos. Aquí, hermanos, Jesús se refiere a todos aquellos que se adueñaron de la viña, se adueñaron de todo lo que era de Dios. Estos eran aquí, hermanos, en aquel tiempo, los jefes, los fariseos y todos ellos, porque aquí dice en el versículo 12, habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos, estos que se habían adueñado de todo esto y no admitían a nadie más, solamente ellos. Y cuando vino Jesús, hermanos, hicieron lo mismo, también lo rechazaron. Por eso dice aquí: la piedra que rechazaron es ahora la piedra angular. Esa piedra es la piedra
que Jesús, hermanos, construyó su vida y ahora somos la iglesia. Ellos rezaron y ahora somos la iglesia. Ellos la rechazaron y ahora es el edificio en el cual nosotros nos sostenemos todos. Aquí nos habla también, hermanos, cómo estos tramposos le ponían trampas, pero Jesús, hermanos, que conocía los corazones, los dejaba con el ojo cuadrado, como lo decimos, cuando le presentan una moneda y estos sabían que tenían que pagar el impuesto, pero se hacían los locos, como muchos de nosotros que también sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos los que no sabemos. Estos le muestran la moneda y esta moneda tenía la cara del César y él les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se quedan sorprendidos cuando Jesús les contesta esto porque querían pillarlo, como dice aquí, querían agarrarlo en una movida para matarlo, que ese era su plan. Y aquí, hermanos, una vez que desenmascara esa hipocresía de ellos, aquí, hermanos, habla de los saduceos, estos que también seguían a Dios, pero no creían, hermanos, en la resurrección de los muertos. Aquí le cuentan de una mujer que tuvo 7 esposos, se murió el primero y se casó con el hermano. En aquel tiempo, hermanos, así era. Si el hermano mayor se casaba con una mujer y ésta moría y sin dejar hijos, el hermano que enseguida seguía se podía casar con ella. Tenía el deber, mejor dicho, de casarse con ella. Y los hijos que tuviera con ella no serían sus hijos, sino serían del hijo mayor. Imagínense. Entonces esta mujer se casó con 7, los 7 hermanos, y no tuvo hijos ella, con ninguno. Y aquí le hace una pregunta, hermanos. Si hay resurrección, ¿de quién será la esposa? Y Jesús les dice, no han entendido. Cuando esto suceda, que resuciten, ya no habrá matrimonio, sino que serán como ángeles. Entonces el matrimonio, hermanos, es solamente aquí en la tierra. En el cielo no ocupamos ya. El amor de Dios llena nuestras vidas, hermanos, que ya no se va a ocupar nada de eso. Solamente Él será nuestro amor, nuestro único amor. Ojalá que lo entienda esto, que en el cielo ya no hay nada de eso. Seremos como ángeles. Mismo Jesús lo dijo, y que Dios nos conceda la gracia de tener esa resurrección tan anhelada. Y aquí esto que le preguntan sobre la resurrección de los muertos, hermanos, les dice Jesús aquí, hermanos, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? Como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para muchas personas que dudan que si hay vida eterna, léale este pasaje de cuando Moisés, en la zarza ardiendo que Dios le hablaba, él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estos habían muerto, pero estaban vivos con Dios. Dios, hermanos, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna y otros para la condenación. Que Dios nos libre, porque vida eterna hay, aunque muchos se niegan a creer. Y aquí, hermanos, vemos cómo le preguntan a Jesús cuál mandamiento es el más importante, como si estos no supieran. Y Jesús aquí les dice, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos habla, hermanos, que un maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Este maestro de la ley era sincero. Jesús conocía su corazón y por eso le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este no le habló con hipocresía como los otros, sino que en verdad reconoció que Jesús tenía razón. Y aquí Jesús les dice a estos estudiosos, hermanos, ¿por qué dicen que el Mesías era hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto se refiere, hermanos, que David dijo, cuando dijo a mi Señor, se refería al Padre. El Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos bajo tus pies. David se refería al Padre. David dijo, hablando por el Espíritu Santo,
dijo el Señor a mi Señor, o sea, Dios dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo mis pies. Hermanos, la palabra de Dios hay mucho de qué hablar. Solamente toqué unos puntitos, pero yo le invito a que lea la palabra, que deje que Dios le hable y pues entendamos cómo la vida de Jesús fue tan triste que siempre todos estos que veían maravillas de este hombre se negaban a creer y toda la vida le pusieron trampas a este hombre. Ojalá que usted y yo no pongamos trampas a nadie, que no seamos hipócritas, porque Jesús conoce nuestros corazones. Cuando hablamos con hipocresía, imagínese, Jesús nos está viendo y va a decir qué hipócrita eres. Ojalá que no use la hipocresía en su vida, que sea una persona sincera y que sea humilde y reconozca lo que Dios hace en su vida, lo que Dios hace en los demás. Sigamos leyendo la palabra, dejemos que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Dios les bendiga a todos y pues sigamos perseverando en este camino, agarrados de la llena de gracia. Que la Madre del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Paz y bien. Dios les bendiga a todos.